no sé mañana. Miren esa botella. Miren esa botella. Oh shit! 50,000! Miren esa botella. ¿Cómo acepté esa botella? Voy a aceptar los resultados de la eliminatoria. ¡Vamos con las predicciones! Papi, yo no estoy solo. La calle del bajo mundo la controlo. Ok, bien, estamos a días de la eliminatoria y vamos a ver las predicciones. Pero yo también quiero que ustedes me digan sus predicciones en los comentarios de cada uno de los partidos de esta primera fecha del combo, ¿ok? Ok, tengo acá todos los partidos de mi combo y el primer partido que figura para el combo es Bolivia versus Venezuela. Así que lo tenemos aquí, Bolivia versus Venezuela. Bolivia tenía que estar de local, no sé por qué aparece Venezuela de local, pero bueno, no pasa nada, son cosas de fútbol. Así que vamos a ver y vamos a simular el partido. Primero voy a decir yo mi predicción, ¿ok? Bolivia va a ser de local y cuando Bolivia está de local, atajate. Venezuela viene bien con Soteldo a buen nivel, creo yo. No soy experto en fútbol, pero yo digo un 2-2 entre Bolivia y Venezuela. 2-2. Simulación rápida. Uy, pero bueno, que está fallando. Bolivia 3-1 a Venezuela. Ok. Mi predicción 2-2. Es el FIFA 3-1, así que ¿con cuál resultado nos quedamos? Nos quedamos con el 2-2, ok, así que FIFA, fuck you. Vamos con el siguiente partido, que es Uruguay versus la albirroja versus Paraguay. Tengo fe en mi albirroja querida. Por favor, Miggy, confiamos en Miggy. Bien, ok, vamos con mi predicción para la albirroja. Uruguay siempre, o sea, Uruguay está en un gran momento. Es uno de los candidatos, obviamente, los que van a clasificar al mundial, eso es obvio. Así que Uruguay, calmado nomás contra Paraguay, por favor. Confío en Paraguay, aunque últimamente se le complica contra Uruguay. Últimamente nos viene goleando. Uruguay nos viene goleando. ¿Por qué así, Shirada? Yo quiero que gane la albirroja, así que yo voy a decir 2-1 para la albirroja. Ya dije ya. 2-1. Estoy solo. 2-1 para la albirroja, dije. ¿Algún problema? 2-1 para la albirroja. Ay, me olvidé también decir algo. ¿Quiénes van a meter los goles? También digo en este video. Y cuando se juegue la fecha eliminatoria, vuelvo a hacer un video reaccionando a mis predicciones. Vamos a ver si acerté, ¿ok? Así que mientras preparo el partido de Paraguay acá versus Uruguay, les digo, el gol de Uruguay va a meter, escúchame, el gol de Uruguay va a meter Valverde. Ya dije ya, Valverde va a meter, ¿ok? Y de Paraguay, ¿quién va a meter de Paraguay? Va a meter Ángel Romero 1. El segundo va a meter su primer gol oficial con la albirroja, Miguel Almirón. A callar todos, a callar. Los que se van a burlar en los comentarios ahora, a callar. Y van a tener ahí la respuesta el jueves. Uruguay de local, Paraguay de visitante. Simulación rápida. Vamos a ver, por favor, FIFA, que coincida conmigo el FIFA. FIFA, hoy me traicionaste a los paraguayos. Uruguay, equipazo tenés, pero va a ser su primer gol oficial con la albirroja. Miguel ya marcó un amistoso con la albirroja, sí. Ya dio asistencia con la albirroja, sí. Salió figura con la albirroja en muchos partidos, sí. Viene el gol ahora. 2-1, Paraguay versus Uruguay. Ok, el tercer partido de la fecha va a ser Argentina versus Chile. Partidazo. Mi predicción, Argentina versus Chile. Yo noto que Messi viene motivado a esta fecha FIFA. Noto tener a Messi ya una ventaja. Argentina va de local, Chile es un equipazo también, que va con todo. Tiene al trozador Vidal, el trozador Vidal. Pero si tengo que decir mi predicción, ok, Argentina va a ganar 2-1, va a meter Messi 2, pero las asistencias, ok, y las asistencias de Paredes y un gol de Messi va a venir de tiro libre. Yo ya digo todo ahí. Y el gol de Chile va a meter, si es que juega, va a meter Alexis Sánchez. Se viene, 2-0. Ok, nos acercamos. Gol de Ocampos, bien, y Lautaro. Lautaro también está en una. Ok, entonces, 2 goles de Messi, una asistencia a Paredes y una asistencia a Lautaro. 2-1 y gol de Alexis Sánchez en Chile, ok. El siguiente partido es Perú versus Colombia. Perú mejoró demasiado mucho en estos últimos tiempos,
De hecho, clasificó al último mundial y nosotros quedamos afuera. Por puerco quedamos afuera. Por puercos, una gran flauta. Ok, y Colombia también estuvo en el último mundial. Al parecer bajó un poquito su nivel de selección en estos últimos partidos. Pero primero que nada quiero mandar mi fuerza a todo Colombia. Muchísima fuerza y apoyo para todos. Ahora sí, vamos con la predicción. Yo le doy un empate. Perú-Colombia 1-1. Gol de Perú va a ser Cuevas. Gol de Colombia va a ser el Loco Cuadrado. El Loco Cuadrado. Estamos ya acá, por favor, FIFA. Quiero coincidir con FIFA una vez, carajo. 1-1. FIFA da... otra vez, estamos cerca. 2-1, Colombia. Ok, casi acercamos. Right. Just good, my friend. El último partido de la fecha, de la jornada 1, es Brasil versus Ecuador. Brasil. Quiero decir que Brasil siempre. Brasil es un equipazo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero Ecuador va a ser uno de los que va a clasificar al mundial. ¿Le va a dar pelea a Brasil? Sí. Brasil de local. Ya. Va a estar Neymar. Ya. ¿Cuándo sale el partido? ¿Cuánto es mi predicción? 3-2. Gana Brasil. Pero la pelea de Ecuador se va a valorar mucho y va a marcar 2 goles. ¿Goles de Brasil? Sencillo. Neymar, Gabriel Jesús, gol de cabeza de Casemiro. ¿Y quién va a meter en Ecuador? Exactamente no sé quién va a meter en Ecuador, pero sí les voy a decir cómo van a entrar los goles de Ecuador. Va a entrar gol de cabeza de un córner y gol de tiro libre. Guarden el video. Esa es mi predicción, así que ahora vamos a ver el partido en el FIFA, a ver cómo... Ok, ahora sí, yo ya dije 3-2. Vamos a ver qué dice el FIFA. Me salió acá de vuelta mal, puse Ecuador de local. Pero no importa, acá lo importante va a ser el resultado que dé el FIFA, ¿ok? ¡Uy! Ah, pero dieron penales, no sirve, boludo, what the fuck. Repetimos este partido, no sirve. Ahora sí, FIFA, no me des penales, ¿ok? 3-2 tiene que ganar Brasil. Oswaldinato va a meter, ese era el martes y el jueves, va a meter ese, o viernes. Brasil el único que juega el viernes contra Ecuador, después los otros son todos el jueves. Bien, Brasil se da la gran flauta. Ok, esa fue mi predicción. Y atentos, no solo estén atentos a la predicción de los resultados, sino de quiénes van a meter los goles, ¿ok? Solo estén atentos al jueves y van a ver y si acierto todito. Quiero 100.000 suscriptores en 24 horas. 100.000, ok, vamos a ser realistas. 2.000 suscriptores en 24 horas si acierto todito. Los resultados o los goles, ¿ok? ¿Ok? Estamos en ese acuerdo. Right, ok. Si me da el tiempo también voy a hacer las predicciones para la fecha 2. Eso probablemente lo voy a hacer el otro fin de semana, cuando falte 1 o 2 días para que se juegue la fecha 2. Right, esa es mi predicción hasta ahora. Y también atentos que se viene jugando la Copa Libertadores con Cerro Porteño. Atentos. Probablemente lo suba después del partido contra Uruguay o después del partido contra Brasil. Probablemente, right? ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? ¿Se suscribieron ya? Bueno, chao. Nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Suscríbanse!